Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, querida audiencia de este podcast denominado Ideas? Sean bienvenidos al octavo, noveno o décimo episodio de este podcast. Hay que contar. Siempre decimos lo mismo al inicio, que hay que contar los podcasts y nunca lo hacemos, pero ya, ahora sí, ya para la próxima semana lo haremos. Ya eso sí es compromiso y promesa. Nada, el día de hoy una vez más estamos reunidos aquí para tratar un tema interesante. Sobre todo vamos a empezar con esta nueva serie que hablamos para quienes vieron el podcast anterior. Ofrecimos una serie que va a servir de mucha ayuda para complementar muchas de las cosas que hemos hablado, técnicamente todo, porque todo lo que hemos hablado puede partir de diferentes visiones que vamos a tratar en estas series. Así que espero que les guste. El tema de hoy es liberalismo. Así que Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Por favor, saluda y preséntate. Hola, soy Dani y soy adicto a, ¿a qué soy adicto? Al café. Soy adicto a la vida y soy adicto al amor. Y a las mañanas lluviosas. En las mañanas lluviosas y a leer un libro con mi café a Coelho. Bueno, ahora sí, hoy vamos a empezar con esta serie sobre ¿qué es? Ideologías, teorías políticas para, para un poco aumentar y ampliar como que de lo que estamos hablando y también que la gente que no cache muy bien sobre estos temas pueda ya ir ahondando más y teniendo más herramientas. Entonces, hoy empezamos con el liberalismo, que podríamos llamarla como que la base ideológica del capitalismo, de alguna manera, y es lo que sostiene ideológicamente todo este sistema capitalista. El liberalismo, digamos que ya está instaurado como la ideología dominante, aunque ha ido cambiando a lo largo del tiempo, pero ha estado de alguna manera dominando el tema ideológico desde ya unos 200 o 300 años más o menos. Entonces, es muy importante entender primero por qué funciona como una ideología, de dónde sale todo este bagaje ideológico, eh, y luego también entender de dónde sale el liberalismo en sí, o sea, de cuáles son los antecedentes, cuáles son los autores que primero hablaron del liberalismo, cómo se llegó a instaurar el liberalismo, y luego empezar también a ver como que todas las variantes que han salido del liberalismo, el neoliberalismo, o sea, podríamos hablar de los libertarios de alguna manera. Entonces, nada, este va a ser un episodio chévere, lleno de aprendizaje y de mucha información. Así que esperamos que les sirva y ya saben, comenten siempre sus opiniones y lo que tengan que decir. Entonces, Pancho, ¿con qué empezamos? Ok, Dani, ok. A ver, quería empezar con una cuestión. Me gustó lo que dijiste. Yo creo que deberíamos llamar las teorías políticas, porque ya que hablamos de ideología, vemos que ideología realmente puede ser todo y al mismo tiempo nada. Entonces creo que mejor no nos metamos con el tema de la ideología y dejémosle justamente como teorías políticas. Creo que es una manera más coherente de llamarla a esta serie. Me gustó eso que le dijiste. Y justamente por eso quería partir, para que tú nos des una introducción al liberalismo y sus antecedentes y esas cuestiones, yo quería partir de una introducción a las teorías muy pequeña que me parece interesante. Quiero recomendar un libro, por cierto, como siempre, que se llama Todo lo que necesitas saber sobre el desorden mundial de Mariano Tursi. Es un libro muy interesante para personas que se están iniciando en en las relaciones internacionales, sobre todo, pero también carreras afines. Me parece muy interesante porque topa principales teorías y las resume de manera muy concreta. Entonces, bueno, quiero hacer esa recomendación. ¿Y por qué partía de este libro? Porque el libro comenta que todas las teorías políticas o ideologías, o sí, teorías, como dice el Dani, parten de una idea de cómo es el ser humano y por qué el ser humano se comporta de tal manera. Entonces, siempre todas las teorías van a partir de la naturaleza del ser humano. No vamos a hablar tanto aquí de la naturaleza del ser humano porque eso es un tema filosófico bastante complejo. Quisiéramos tratar eso en un podcast posterior, pero simplemente quería dejar eso, que toda teoría parte siempre de la naturaleza del ser humano, de cómo se comporta, por qué es así,
y, ajá, y tratar de explicar las relaciones de los seres humanos. Y sobre todo, las teorías no son verdades objetivas que digamos, son verdades absolutas de cómo es el ser humano y cómo deberían organizarse las sociedades, sino que son más bien construcciones subjetivas que van a pretender explicar el mundo de alguna manera. Son unos anteojos. Si hablamos de esto cuando hablamos de Zizek, las teorías políticas son anteojos para explicar el mundo. Entonces, simplemente quería dejar eso en claro porque vamos a tratar liberalismo, comunismo, anarquismo y creo que vale la pena partir de esa introducción. Así que, Dani, te doy la palabra para que entremos en las cuestiones más técnicas del liberalismo. Listo, ahora sí. Veamos de dónde sale y desde cuándo se instaura. Eh, Muchas personas, muchos autores hablan de que el liberalismo ya se llegó a instaurar como una teoría ya dominante y que empezó a articular las relaciones sociales a partir de las revoluciones estadounidenses y francesas. La revolución de Estados Unidos se dio en 1777, si no estoy mal, Sí. y la revolución francesa en 1789. Todos sabemos que esas tres palabritas de la revolución francesa, libertad, igualdad, fraternidad, y desde ahí es algo que ha caracterizado al liberalismo, como que estos ideales y también cómo se ha articulado la sociedad, porque desde la Revolución Francesa se empezó a instaurar el modelo de un Estado liberal, aunque luego vemos que se degeneró en Napoleón y todo esto, pero el Estado liberal, las bases se asentaron. Esta división de poderes, como también es un Estado presidencialista, las constituciones, todo esto son ideas liberales, son estados liberales. Entonces también podemos decir que los estados, como los conocemos actualmente, nacieron del liberalismo, son estados que se han formado a través de una ideología liberal. Entonces eso también hay que tener en cuenta. El estado, como lo vemos hoy en día con su división de poderes en el ejecutivo, en el legislativo, en el judicial, con una constitución, con un presidente o una cabeza de Estado, también puede ser un primer ministro, es netamente algo que surge del liberalismo. Entonces, tampoco está muy de acuerdo a la realidad hablar de que el liberalismo no debe existir Estado ni nada, porque el Estado en el que vivimos es uno liberal. Entonces no hay que caer en como que en esa falacia teórica. El Estado liberal, el liberalismo necesita un Estado liberal para poder existir. Entonces, bueno, partiendo de eso, no sé si tienes algo que decir o ya continúo con los con autores y así. Ya, sí, sí, antes de pasar eso, Dani, es que lanzaste ahí varias bombas que me parecen interesantes. O sea, con la cuestión última que dijiste, justo quería hablar, ya posteriormente hablaremos del anarcocapitalismo y ver qué es y sus limitaciones y todo con esto que estabas conversando. Pero sobre todo lo que me llamó muchísimo la atención es lo que tú hablas y por qué, de cómo los estados nacen con el liberalismo, porque es cierto. O sea, también hay que recordar que en estas épocas donde el liberalismo toma fuerza desde su vertiente más contemporánea es a través de la ilustración, de este Mm. abandono de la religión como la manera de explicar el mundo y el paso a la razón como la manera de explicar el mundo. Entonces, todos los autores, por ejemplo, aquí no voy a hablar específicamente que sean liberales, ya veremos quiénes son y quiénes no, pero por ejemplo, Hobbes, Rousseau, Locke, todos ellos parten de la ilustración y mencionan este tema del contrato social. Por eso es que el liberalismo nace con el contrato social, porque parte de esta idea de la razón, de la ilustración, de que siempre el ser humano debe decir la razón. Así que eso me pareció muy importante aclarar, Dani, porque sí, más allá de que a veces pueden existir críticas al liberalismo o a tal o cual ideología, todo tiene sus bases, o sea, no nace porque sí, ni es porque se inventaron cualquier cosa, o sea, realmente todo tiene una base y sí, sí, eso me parece muy interesante. Ya toparemos después el tema de los estados porque es muy importante, pero pasemos con los autores que dijiste. Claro, entonces, como tú dijiste, como tú hablaste del contrato social, eh, también basados en esta naturaleza humana de que el ser humano necesita como que ser de alguna manera regulado por una autoridad. Eh, Sale Hobbes, que es uno de los predecesores más antiguos del liberalismo, aunque Hobbes habla de este estado como un leviatán, como un Ujú. estado súper presente, como un monstruo, ¿sí? Más También, absolutista. ajá, claro, pero
podemos también hablar de eso como antecedente al liberalismo, porque de ahí también surgió esta idea de un Estado liberal. Exacto. Luego también tenemos, por ejemplo, cuando Santo Tomás de Aquino redescubre a Aristóteles, cuando se redescubre a todos estos filósofos griegos, cuando Es buenísimo. ¿No? cuando se redescubre también cómo estaba articulada la sociedad romana. Todo esto sucede en la Ilustración, como tú dijiste. Entonces, también tenemos a Locke con su contrato social. Maquiavelo, también podemos hablar de que es un predecesor del liberalismo con cómo se deben de comportar los líderes, con su obra más famosa, El Príncipe, de cómo debe comportarse un líder. Pero yo creo que en sí tenemos a unos que ya son principales del liberalismo, como lo es Kant, como lo es también Adam Smith en el plano económico. Kant es más en el plano filosófico de alguna manera. Él hablaba mucho sobre la moral, pero una moral alejada de la religión y cómo las sociedades pueden tener una moral que no se basa en el cristianismo. Y esto va de la mano con esta idea de mayor secularización, de alejarse de las religiones, de alejarse de esta idea de Dios y dar más índole a la razón. Entonces, por eso Kant hablaba de que la autoridad debe ser la razón. Entonces, por eso también el Estado está articulado de esa manera. Es como que el Estado es la autoridad razonable de alguna manera de la sociedad. Eh, También hablaba de la paz perpetua, Kant, sobre cómo estados liberales eh, tienden más a tener relaciones pacíficas entre ellos, ya que se relacionan a través del comercio, de un libre mercado. Entonces, a partir de si es que más estados son liberales, habrá mayor paz. Algo que quizás no ha pasado eh, después Ujú. de lo que escribió Kant hace 200 años, algo que puede ser criticado, pero bueno, eso es otra cuestión. También Kant hablaba de que el Estado debe asegurar la libertad. Entonces, también debemos tener en cuenta que no es un Estado absolutista, no es un Estado autoritario, sino un Estado que se guíe por la razón, que garantice libertad a sus ciudadanos y y que también esté alejado de la moral de la iglesia, o sea, que esté alejado de la religión y que sea más de acuerdo con una idea más secularizadora. Y luego tenemos a Adam Smith en el plano ya económico, que podemos decir que ya es el padre del liberalismo económico, también hasta de la economía en algunos casos. Y Smith tampoco es que esté en contra de un Estado, pero sí debe ser un Estado limitado en el plano económico. No es que la economía debe ser desregulada en su totalidad, pero sí debe haber ciertos casos en los que el Estado debe quedarse por fuera de la economía. Entonces, aquí tenemos mucho del libre mercado, de un comercio mucho más basado en la libertad, en que los agentes económicos son razonables. Todo, como vemos, tiene mucho que ver con la razón, con la libertad, porque eran ideas que estaban de moda de alguna manera en esa época. Entonces tenemos eso. ¿A quién más podemos citar? Por ejemplo, a Montesquieu, que habla de la división de los poderes del Estado. Entonces, todos estos autores de alguna manera dieron las bases para que el liberalismo sea ya una ideología, una teoría completa. Entonces hay que también ver de dónde surge todo esto para entender el liberalismo. Y bueno, creo que esos son los autores principales. No sé si tú tienes en mente a alguien más. No, realmente no. Más que tener en mente algún autor, es que me queda muy como zumbando esta idea de la libertad, porque, o sea, la parte de la libertad parte de la palabra, parte del liberalismo. Pero digo, realmente, o sea, ¿cómo le entienden libertad a ellos? Tampoco me quiero meter en terreno muy pantanoso, porque esto es técnicamente un capítulo introductorio a lo que sería el liberalismo. Pero digo, habría que entender que aquí la libertad
La libertad como la plantea el liberalismo es como lo dice el Dani, más a través de lo que deba generar, como que de ese espacio benévolo que debe generar el Estado, no sé si me hago entender, o sea, por ejemplo, con Kant. Kant no dice que las personas deban seguir específicamente sus libertades, porque inclusive en algunos casos la naturaleza del ser humano puede no ser tan buena. Ujú, Entonces, no es como que deben perseguir su libertad per se y se contradice un poco con su ideología, porque no tanto, porque dentro del liberalismo el ser humano no puede ir tanto por su libre albedrío, sino que es el Estado el que tiene que generar las reglas de juego y el ser humano buscar como su felicidad y su libertad dentro de esas reglas de juego que está generando el Estado. Entonces, eso quería hablar de la libertad, porque hay una cita, no sé, creo que es de Proudhon o de Kropotkin, no sé quién es, pero dice que tipo, para los liberales, el, el orden perdón, la libertad es la hija del orden. O sea, y esto es lo que plantean los liberales. O sea, debe existir un orden, debe existir un Estado, deben existir leyes. Las leyes son muy importantes para el liberalismo. ujú. Deben existir leyes y estas leyes son las que van a generar el orden y ese orden va a permitir que exista libertad. Libertad entendida como dentro de estas leyes. Hay Claro, una crítica. y la libertad debe ser guiada por la razón. Exacto, Y exacto. regresando a eso, ajá, porque los seres humanos como que en un imaginario liberal deben ser razonables y pueden llegar a ser seres razonables, algo que también puede ser criticable, pero hay que entender que la razón es como que el núcleo de todo esto. Es exacto. Por eso para mí, ya entrando a las cuestiones, por eso creo que el liberalismo sí puede tener varias limitaciones, porque claro, ¿qué es razón? O sea, ¿qué es razón? ¿Cómo defines qué es razón? Y que en base a eso se creen leyes que van a normar las conductas de los seres humanos, puede ser, digamos, un tanto complejo. Pero bueno, creo que estamos empezando bien, hemos topado ya cuestiones muy importantes, Dani, y como ya topaste ciertas cuestiones, digamos, y me imagino que vamos a topar ahorita ya principios y cosas así de liberalismo, entonces quería comentarte de los ejes, digamos, del liberalismo, como ideología grande, porque ya les vamos a ir despedazando a las demás, a las variantes. Pero como la ideología general, digamos, yo encontré tres ejes, que es el económico, el social y el político. Ujú, Obviamente el económico, como tú dijiste, ya parte con Adam Smith, con David Ricardo, con John Stuart Mill y todos los de la escuela clásica de la economía. Y básicamente el eje económico se trata de la limitación del Estado, la limitación del Estado en la economía y la mano invisible, de que el mercado se va a regular por sí solo a través de la oferta y la demanda. No sé, Dani, ¿quieres que diga el otro eje, el social y el político, o tratamos primero el económico y vamos haciéndolo así? Vamos hablando, empecemos con lo económico, porque creo que es de lo más importante también en el liberalismo. Ok. Eh, Esta idea de la mano invisible, de que el mercado se regula por sí solo, eh, no es que, no es que se inventaron de la nada, sino que hay una teoría por detrás y Smith da buenos argumentos a favor de esto. O sea, leer Smith también hay que leerlo como un producto de su época, no tanto juzgarlo por nuestros valores de hoy en día, pero también entender que es un producto de su época y que quizás ya con el tiempo hemos visto que cuando libre mercados le dejamos como que ser libre y como que autorregularse, suelen suceder crisis profundas en la economía. Los más grandes ejemplos sería el crash del 29, 2008. cuando, ajá, y también el 2008, la crisis del 2008. Entonces, estas dos creo que son las grandes evidencias de que cuando le das al libre mercado un libre albedrío, cuando dejas que solo se regule por sí solo, suelen ocurrir crisis, también suele tender a comportamientos más de monopolio de ciertas empresas, porque, claro, no las regulan y pueden aprovecharse de esos vacíos y empezar a hacer más monopolios, o los bancos cuando no son regulados empiezan a dar créditos a todo el mundo, se crean burbujas y suceden ya todo lo que hemos visto que sucede. Entonces, eso también hay que entender el liberalismo, el libre mercado, tratados de libre comercio, hay que ver siempre a quién van a beneficiar más, si a las empresas, si a las corporaciones, si a un sistema de explotación capitalista o más a las personas
al pueblo y así. Entonces, sí, algo más del tema económico. Solo un pequeño comentario, Dani, porque creo que ya lo explicaste así bien cómo se resumiría la parte económica en el liberalismo. Solo que me gusta mucho esta idea de que no debemos juzgar el pasado con los ojos de hoy, porque, o sea, Adam Smith no parte su teoría como ahora se le critica de que, cerdo capitalista y tú está, y Adam Smith a favor de la desigualdad y todas esas cuestiones. Yo creo que era todo lo contrario, o sea, Adam Smith planteó la mano invisible porque venía de un estado absolutista que estaba atacando, digamos, a todas las libertades de los seres humanos y era un estado muy presente en la economía con esta cuestión del mercantilismo y se daban muchos abusos de poder, si se quiere decir así. Entonces, de hecho, Adam Smith le veía la mano invisible como una manera de hacer más equitativa a la sociedad, porque iba a existir realmente una competencia donde los seres humanos iban a poder alcanzar sus libertades y su felicidad. Entonces, sí, simplemente hacer esa aclaración para a veces no caer en críticas burdas o sin mucha cuestión de fondo, así que nada, solo eso, Dani, creo que podríamos pasar a la siguiente cuestión. Sí, solo una cosa más. Hay que entender también que, por ejemplo, Marx se basó mucho en Smith y en Ricardo para poder también dar sus teorías, porque ellos como que llevaron a la mesa conceptos nuevos y de alguna manera Marx los criticó, pero también ahondó en ciertos conceptos que ya Smith y Ricardo hablaron antes. Entonces, también como que sirvieron mucho para lo que luego sería una teoría marxista. Entonces, eso también tener en cuenta. Exacto, exacto. Marx se basó mucho para ver cómo se pueden determinar los precios dentro de una economía y todas esas cuestiones. Se basó en Adam Smith, en Ricardo. Exacto, son cuestiones que hay que tomar en cuenta. Siempre hay que estudiar todo eso de manera integral. Pero, y por eso, y por eso esta serie sirve mucho, porque vamos ahí como desamarrando esos nudos que a veces pueden existir y esas cuestiones. Entonces, bueno, Dani, quería pasar a la cuestión social, al eje social del liberalismo, que es básicamente la libre asociación de personas. O sea, que sí, es eso. O sea, cuando justamente hablamos, por qué parte esto como eje, sobre todo de John Locke? Porque ya hablamos que la teoría, en el anterior podcast hablamos y vale la pena recalcarlo ahora, la teoría de Locke parte siempre de la crítica al absolutismo, o sea, de cómo el absolutismo es tan malo, sí, es tan perjudicial para las libertades del ser humano. Ya vemos cómo la libertad es muy importante y para la razón sobre todo. Entonces John Locke y los liberales y el liberalismo parte de esta cuestión de la libre asociación, o sea, de que no debe existir ninguna entidad o ninguna institución que diga cómo se deben asociar las personas. Entonces, bueno, eso, Dani, no sé qué puedes tú acotar a esto. Sí, o sea, no sé si se puede acotar mucho porque ya es algo que se explica por sí solo de alguna manera, la libre asociación, pero veamos de verdad como que al liberalismo o a los liberales que han estado en el poder, que tanto están a favor de la libre asociación cuando se da, por ejemplo, entre trabajadores o cuando se forman gremios. Usualmente ahí están en contra de este tipo de asociaciones, ¿no? También como, por ejemplo, en Amazon, Jeff Bezos eh, siempre como que cuando entras a Amazon te dan estos videos de por qué los sindicatos son malos, por qué los gremios de los trabajadores son malos y por qué no deberían existir este tipo de asociación de trabajadores, por qué eso es malo para la empresa. Entonces, también hay como que esa otra cara de la moneda, pero sí, o sea, en términos ya generales, la libre asociación es importante en el liberalismo. Sí, es que yo creo que, o sea, esos ejemplos que estás topando, creo que nos vamos a dar en cuenta con todas las ideologías y todas las teorías políticas que vamos a tratar aquí. Porque, por ejemplo, o sea, Locke, Adam Smith, eran idealistas, o sea, hicieron Claro. una teoría extremadamente ideal donde la sociedad se iba a organizar de la mejor manera posible, pero luego vemos que en las prácticas las teorías políticas al final se utilizan para legitimar la relación de poder de la clase dominante hacia las otras clases. En serio, el Entonces, deber ser. exacto, el ser y el famoso ser y el deber ser. Así que por eso es importante como los ejemplos, obviamente, pero verles a estas teorías como nada objetivo, o sea, no son Claro. objetivas, no pueden explicar la realidad. Pero bueno, pues unos buenos ejemplos, Dan. Y nada, pasar a la parte política, que es probablemente junto con económico, lo más importante, y que el eje político del liberalismo es la soberanía del pueblo para elegir representantes, y esto no es otra cosa más que la democracia.
O sea, como ya hablamos en un podcast pasado y ahora lo podemos retomar muy poquito como para establecerlo, el liberalismo plantea que justamente, ya lo dijo el Dani anteriormente, la mejor manera de organizar una sociedad es a través de la democracia, ya que esto va a ser la única manera en la que realmente estén representándose todos los intereses de las personas y puedan cumplirse sus libertades y en última instancia la felicidad, que es mucho de lo que habla Kant en su caso. Mm. Entonces, Dani, esto es la parte política, la democracia. Claro, la democracia liberal representativa, de que ya todo un episodio hablamos sobre esto, pero se basa básicamente en eso, en cómo tú vas a votar para elegir un representante y cómo el representante debe tener en cuenta los intereses de las mayorías, cómo también en el Estado deben estar integrados todos estos intereses de los diferentes grupos sociales que existen. Entonces, la democracia liberal es como se ha venido articulando la sociedad ya los últimos, ¿qué? 200 y pico de años. Y hemos tenido mucho tiempo una democracia liberal, sobre todo en estos países ya más occidentalizados, más civilizados, porque el liberalismo también, de eso podemos hablar después, la idea civilizatoria del liberalismo, que la razón, la civilización, y deja y relega o menosprecia a otras formas de, de articulación social, pero bueno, de estructuración social también. Entonces, nada, la democracia liberal también en el tema político, la división de poderes, cómo el Estado debe estar sujeto a una regulación de su mismo pueblo, por eso funciona la democracia liberal, por eso hay que regular también desde los espacios democráticos al mismo Estado para que no hayan atropellos. Y bueno, sí, el tema político también es algo muy importante. También esta idea de un presidente, de un jefe de Estado, eh, tiene que ver con una idea liberal. Sí, exactamente, Dani. Bueno, ya que abordamos, digamos, las cuestiones principales de la ideología y que estamos topando mucho este tema de los estados y de las democracias y todas esas cuestiones, y este creo que es el podcast preciso para topar esta cuestión. No lo hicimos en el anterior porque no era tanto de ese podcast cuando hablamos de la democracia. Pero, por ejemplo, Dani, ya cuando estamos hablando que los estados como los conocemos a día de hoy parten del liberalismo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con China, con los países que, digamos, no están alineados tanto a la idea liberal, pero que quieran o no parten de esta idea? Sobre todo, ¿por qué quería decir esto? Porque quería preguntarte si en tu percepción existe el comunismo, o sea, hoy en día, o sea, existe el comunismo, existe el socialismo, o realmente todo lo que vivimos son variantes del Estado liberal. Ah, es una buena pregunta. Es que, por ejemplo, China podríamos catalogarlo más, que va más acorde al liberalismo en el plano económico en cuanto a cómo funciona el libre mercado allá, aunque está regulado centralmente por un Estado, eh, tiene ciertas características liberales, podríamos decir, pero China no lo podríamos catalogar tampoco como un Estado liberal, para nada. Claro. China podríamos catalogarlo quizás más como un capitalismo de Estado, pero también hay que entender que el capitalismo tiene que ver mucho con el liberalismo y todo esto, pero la pregunta si es que el comunismo y el socialismo existen, no creo que existan, o sea, creo que podemos llegar hasta dar hasta como que un estado benefactor, así un estado más socialdemócrata o algo así, que quizás son los que más se han acercado a esta idea, pero que tampoco han logrado como que llegar a un socialismo de verdad. Pero luego vemos a los ejemplos de China, bueno, China más el anterior siglo, o Cuba, o hasta Venezuela, que todos lo catalogan como comunistas, pero ¿qué tan comunistas pueden llegar a ser si es que el plano internacional es netamente, se basa en relaciones capitalistas? La Entonces, superestructura. claro, la superestructura, entonces, no importa qué tan comunista, socialista te catalogues como Estado, vas a estar sujeto a esta superestructura, vas a estar sujeto a este plano internacional. Entonces, a no ser que el sistema internacional cambie, los valores, las formas de producción, la ideología,
el sistema internacional cambie, no se van a poder dar como que de verdad, no podríamos hablar de estados socialistas o comunistas. Yo comparto contigo eso, Dani, porque creo que, o sea, muchas de las críticas que hacen quienes se consideran liberales en la actualidad es tipo lo que tú dijiste, Cuba, Venezuela, China, pueden ser, bueno, China es un ejemplo muy, muy complejo y eso es como para tratarlo aparte, pero por ejemplo, Cuba, Venezuela, hay muchas personas que dicen pueden ser estados no tan eficaces o cuestiones así porque son socialistas o comunistas. Yo no creo que sean ineficaces. Yo, por ejemplo, estoy consciente de que Venezuela no es para nada un país eficiente, al contrario, es considerado un estado fallido, pero yo no creo que sea un estado fallido por el hecho de que el comunismo, porque está enfermo de comunismo, como le dicen, o porque está enfermo de socialismo, sino que creo porque la manera en la que están llevando el país en una superestructura capitalista, como estábamos hablando con Dani, porque existe una superestructura, hace que evidentemente se vayan a desvirtuar todas estas cuestiones y termine en un estado como es el caso de Venezuela, que es penoso para la gente que está viendo allí. Entonces yo también quería hacer esa acotación que dice el Dani, o sea, hablar de comunismo y de socialismo a veces se queda en discursos, o sea, muchas personas utilizan y siempre están ahí. Es que tú eres un socialista, tú eres un comunista o tú eres un liberal. Creo que ahorita o sea, estamos viviendo la superestructura capitalista y, claro, tienes, por ejemplo, el caso de China, que no se puede hablar de que es un liberalismo puro, pero su concepción como Estado actual parte del capitalismo. El Daniel lo dijo, capitalismo de Estado, siempre utiliza ese término. Entonces, sí, me parecía importante como para también tratar esos discursos que siempre se utilizan de qué es liberalismo y qué es comunismo y cosas así. Claro, y también creo que es importante también acotar que el capitalismo necesita de ley un Estado eh, para que pueda existir. O sea, debe haber un Estado que deje a estas multinacionales hacer lo que quieran en su Estado y todo esto. O sea, el capitalismo, los verdaderos capitalistas necesitan como que tomarse de la mano de los Estados para que puedan reproducir todos sus sistemas, todos sus modos de producción. Entonces, el Estado es muy importante para que exista el capitalismo. No es que bueno, los anarcocapitalistas hablan de que no, el capitalismo sin Estado ni nada. O sea, es difícil que exista un Estado, perdón, es difícil que el capitalismo pueda seguir existiendo sin un Estado por detrás, porque el Estado es el que da las reglas del juego para que el capitalismo pueda existir y pueda florecer y pueda ser lo que es. Entonces, también hay que ver qué tanto el capitalismo se beneficia del Estado y por qué y de dónde se critica al Estado, o sea, de dónde como que muchas personas ven al Estado como que esto que obstaculiza el desarrollo económico, el desarrollo del capitalismo, en realidad es lo que le da ese empujón al capitalismo para que pueda seguir desarrollándose y existiendo. Entonces, sí, el Estado es muy, muy importante para el capitalismo. Que no te digan lo contrario. No te dejes de engañar. Sí, es verdad lo que dices. Y me estoy dando cuenta que conforme vayamos avanzando, o sea, cuando topemos comunismo y anarquismo, todo esto va a estar mucho más claro porque a la final se conecta muy, muy bien. Y las críticas, a ver, digamos, lo que sustenta el Estado y después las críticas al Estado son muy fuertes, entonces hay varias cuestiones para hablar ahí. Pero ya que estamos entrando en todo esto, Dani, no sé si ya quisieras entrar en los tipos y variantes del liberalismo o tienes algo previo a eso. No, o sea, podemos como que ir hablando de las etapas del liberalismo, porque ya para poder también entender de dónde surgen estas variantes, porque, bueno, digamos que se instaura el liberalismo a finales del siglo XVIII, Ok, luego ya en el siglo XIX se da la revolución industrial, también se dan muchas independencias, sobre todo en América, y ahí es cuando ya el liberalismo se vuelve un poco más global. eh, los estados latinoamericanos están muy basados en una idea liberal, en cómo fueron concebidos. Y bueno, en el siglo XIX, como se da la revolución industrial o esta segunda revolución industrial, ya el capitalismo se instaura como el sistema dominante a lo largo de todo el mundo. Entonces, bueno, luego ya en el siglo XX, a principios del siglo XX, se dan revoluciones liberales, sobre todo en los nuevos estados que surgieron a partir de las independencias. Tenemos la revolución liberal en el Ecuador, que se dio ujú, recién a finales del siglo XIX, principios del siglo XX,
con Eloy Alfaro, que tuvo dos etapas, una que fue, bueno, podemos, si quieres puedo hablar de esto porque me pareció algo interesante, porque Vale. mientras estaba haciendo mi tesis, justo estaba viendo cómo las élites han, un recuento histórico de cómo las élites han influenciado el desarrollo de los países, y justo estaba en el tema ecuatoriano, y hay que ver que cuando se dio la primera fase de la revolución liberal, que fue a finales del siglo XIX, principios del XX, hasta 1912 fue esta etapa, hasta el asesinato de Eloy Alfaro, era quizás mucho más radical en sus ideas. O sea, aparte de la secularización, también se hablaba mucho de la igualdad, de una integración más profunda de de toda la población del Estado, de justicia, pero también hay que entender que, por ejemplo, élites guayaquileñas o élites de la costa fueron históricamente más liberales que las serranas, porque las de la costa se beneficiaron más por el libre mercado, por las exportaciones, como Guayaquil es puerto, y se dio como que todo este el boom del cacao, el boom bananero, entonces siempre las élites costeñas fueron más liberales y también estuvieron detrás de alguna manera de la revolución liberal, pero cuando se da el asesinato de Eloy Alfaro, como que sigue la segunda etapa de la revolución liberal que se dio hasta 1925, y aquí como que las ideas radicales se fueron cortando. Y la única que quedó de verdad fue la secularización, pero la secularización fue más como un instrumento de estas mismas élites guayaquileñas para quitar autoridad y poder a las élites serranas, porque las élites serranas eran más conservadoras. Las élites serranas se basaban mucho en la autoridad de la iglesia para poder ejercer dominio, y tenían una ideología muy católica, muy arraigada en el catolicismo. Entonces, lo que querían las élites guayaquileñas era a través de la secularización quitar poder, quitar autoridad a las élites serranas, y que el Estado ya sea como que un poco más abierto a otras formas de autoridad. Entonces eso también me pareció interesante. Pero bueno, dejando de lado esta revolución liberal que se dio en el Ecuador, que se dio tarde en el Ecuador, o sea, ya casi 100 años después, un poco más de 100 años después de las primeras revoluciones liberales. Luego vemos que se da la Segunda Guerra Mundial, surgen ideas de un Estado más benefactor, un Estado como que un Estado social de derecho, todo esto. Tenemos las ideas de ¿cuál es tu autor favorito, Pancho? Mentira. El que, Keynes. Keynes. Ah, pensé que ibas Ajá, a decir Keynes. Freud, pero yo, no, ¿de dónde? Bueno, ¿Cuál? Keynes, ajá, tenemos las ideas de Keynes, pero a partir de como que esta, el, eh, el fallo del Estado benefactor, surgen ya la escuela austriaca, surgen autores como Hayek, que son también los predecesores de lo que luego sería el neoliberalismo, y ya digamos que en los 70s, 80s se instaura como que una de las variantes más importantes, que es el neoliberalismo, sobre todo a través de Reagan en Estados Unidos y de Thatcher en Reino Unido, y dan Pinochet. esta idea de, ajá, es como un liberalismo en esteroides de alguna manera, o sea, mucha menos regulación del Estado. Aquí sí ya el Estado se, se ve algo como que ya algo malvado, ¿no? Se demoniza Exacto. al Estado, y se da mucha más libertad a las corporaciones transnacionales. También vemos que se crean organizaciones internacionales económicas como el FMI, el Banco Mundial. Todo esto responde a una idea más neoliberal, pero ya bueno, hablemos de la primera variante, que es el neoliberalismo. No sé si quieres empezar con eso. Sí, creo que podríamos empezar por otra, Dani, porque ya que topaste Keynes, Ah, entonces ok, ok. creo que debemos empezar por ahí, porque, ajá, la primera variante que yo tengo es el socioliberalismo, o lo que vendría a ser el liberal progresismo. Ya, Es que, ajá, aparte, no dice explícitamente que parte de Keynes, pero creo que podríamos tranquilamente partir de ahí, porque es un libre mercado, pero con un balance a través de la intervención estatal para tratar las cosas que tú ya dijiste, Dani, monopolios, desigualdad, también que exista un Estado, o sea, que el Estado no solo genere las condiciones para que se pueda desarrollar el sector privado a través de la economía, sino que también el Estado que genere condiciones sociales. Entonces, sí, esto parte de una visión keynesiana. Y
para que tú también ya des tu apreciación sobre esto, solo me parece interesante cómo ahorita que hablaste toda esta evolución del liberalismo, te juro que me parece, se me hace hasta chistoso, se me hace hasta chistoso ver cómo nace el liberalismo y cómo es el liberalismo ahora, o sea, un liberalismo que parte del Estado y de la importancia del Estado y que al pasar de los años, no sé si, es que no sé si se puede llamar degenerar precisamente, no sé si las teorías per se se puedan degenerar. No es como que la primera vez que hablaron del liberalismo era mejor de lo que es ahora, pero ajá, es interesante ver cómo John Locke y Adam Smith y todos ellos parten con su liberalismo y ahora llegamos al punto donde existen libertarios y neoliberales con un rechazo total al Estado que van totalmente en contra de los principios del liberalismo. ¿Y por qué me parece importante esto tomar en cuenta? Porque creo que y como ya dije, no puedes catalogar si es mejor o peor, pero sí que va deslegitimando, va deslegitimando la teoría y se va convirtiendo simplemente en un discurso, se va convirtiendo simplemente en retórica. Porque ya vamos a hablar de eso, ya vamos a hablar de esa variante, pero yo que sé, libertarios, neoliberales, ya no sé realmente qué tan de acorde estén con los principios del liberalismo. Pero bueno, ya vamos a topar eso. Solo quería dejar esta idea porque me pareció interesante la evolución que hablaste y hablar de este socioliberalismo, Dani, de este liberal progresismo, que yo creo que tú también ya lo topaste antes, es lo que se está dando. O sea, cuando lo que tú dijiste, no podemos hablar de socialismo porque realmente los estados que supuestamente son de corte un poco más social son liberal progresistas y parte de una ideología liberal. Entonces, realmente como que decir que esto es de derecha o izquierda es bien complejo porque sigue siendo liberal progresismo. Ujú. Y creo que todas estas como que también socialdemocracias, que también es otro nombre que se les da, se ve mucho en Europa en el siglo XX y luego, no sé, ahora son como que también eso demonizado, así como que no, eso es socialismo, Exacto. cuando no era para nada radical, o sea, eran ideas bastante razonables dentro de un pensamiento liberal. Como que mayor gasto social, sobre todo en educación, en salud, salud pública. O sea, esto, por ejemplo, en Estados Unidos se ve como que algo muy radical. Y por eso tenemos que una izquierda en Estados Unidos, o sea, no es para nada radicalizada, es el liberalismo. O sea, la izquierda en Estados Unidos es un liberalismo ni siquiera tan progresista, sino es un liberalismo más clásico, más tradicional, y la derecha es mucho más conservadora, pero claro, como tú también dijiste, se puede hablar de izquierda o de derecha en estos casos, no lo sé, es mucho más complejo. También qué es la izquierda, qué es la derecha, porque es un término que se usa siempre y en Estados Unidos no significa lo mismo que en América Latina, la izquierda y la derecha. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta. Sí, es que es verdad. ¿Por qué digo yo, por qué utilizo la palabra como que de qué tipo se va degenerando? Porque ya qué tipo estamos hablando de liberal progresismo y que ya mencionaste Keynes y que a mí me gusta muchísimo Keynes y siempre lo menciono, digo, Keynes era liberal, o sea, los Claro, liberales de ahora se empeñan muchísimo, por ejemplo, en tratar de keynesianos a los socialistas y a los comunistas. Como que tipo, no, tú estás a favor del comunismo y del socialismo, es que tú quieres una economía keynesiana. Keynes era liberal y lo peor es que son muy allegados a Hayek, por ejemplo. Y al final Hayek y Keynes, los dos eran liberales, los dos, es cierto, tuvieron un debate muy intenso, véanse el primer episodio de este podcast, tuvieron un debate muy intenso, pero un debate sobre la estructura liberal, y al final los dos eran liberales y creían que el capitalismo era la manera más eficiente. Entonces, por eso digo que luego se utilizan solo como discursos, porque realmente no están tan alejados, yo que sé, Keynes de Hayek o el liberal progresismo de otros liberales. Entonces, sí, eso. sí, también creo que esto funciona para que la gente no caiga en las trampas del discurso y pueda entender bien, o sea, de qué se habla o cuando se da un discurso, de dónde sale eso y a quién va a beneficiar cierto discurso y todo esto. También algún día deberíamos hablar de discurso como solo del discurso, porque es muy importante el discurso en la política, en el eje social, en el eje económico, es algo también en el ideológico, es algo que siempre está en todos lados, está en boca de todos y articula mucho cómo funcionan las sociedades. Entonces, bueno, el discurso es importante y también ser siempre críticos al discurso, pero para ser críticos al discurso debes tener las herramientas para saber de qué está hablando el discurso y a qué se refiere cuando te catalogan, como tú dices, de keynesiano, de socialista o de anarquista o de lo que sea. Entonces, también esperamos que esto les sirva para esto, para que no caigan en la trampa del discurso, porque esa es una de las trampas ideológicas la que son más fáciles de caer, porque
porque se usan mucho las emociones, se usan mucho palabras que quizás no entiendas, Retórica. ajá. Sí, Entonces, bueno, retórica. el discurso. ¿En qué estábamos? Sí, bueno, o sea, hablamos de este socioliberalismo y después hicimos una crítica ahí un poco fuerte a todo lo existente, pero tratamos, tra- tratamos al liberal progresismo como una de las primeras variantes del liberalismo y creo que ahora tú querías hablar de neoliberalismo, Dani. Sí, bueno, entonces el neoliberalismo, que más que nada, como dije antes, surge de Ronald Reagan en Estados Unidos en los ochentas, cuando se da esta etapa de la globalización en la que ya las multinacionales Perdón, iban, Dani, perdón que te iban, corte, Dani. Solo quería mencionar que justamente este neoliberalismo parte de las fallas que tuvo el socioliberalismo del Estado keynesiano. Solo eso. claro, sí, se dieron muchas críticas, también se hablaba mucho de la corrupción, de una burocracia muy grande, de cómo los estados europeos estaban empezando a ver como que fracturas en sus socialdemocracias y todo esto, entonces de ahí nace el neoliberalismo. Y bueno, como decía antes, la globalización, las multinacionales, cómo a partir de esta globalización las corporaciones empiezan a ir a otros países en donde la mano de obra era mucho más barata, donde era más explotable. Esto está también muy arraigado en el neoliberalismo. O sea, el estado de globalización en el que estamos ahora surge del neoliberalismo. Thatcher, luego en Reino Unido, es como que estos fueron los dos grandes ejes que llevaron a cabo el modelo neoliberal y también se crean el FMI, que de alguna manera busca dar préstamos, pero a cambio de que se tomen ciertas medidas, el Banco Mundial que también da créditos y también las organizaciones de libre comercio, también tratados de libre comercio entre países. Entonces, el liberalismo también surge mucho de esta necesidad de las corporaciones de encontrar mano de obra más barata, de encontrar lugares en los que podían maximizar sus beneficios. Entonces, bueno, eso de ahí surge el neoliberalismo. Y también el neoliberalismo se habla siempre así, sobre todo ahora, después de protestas, lo que sea, se habla de que estos son unos neoliberales y que van a instaurar el neoliberalismo, pero quizás ya en todo el mundo está de alguna manera instaurado el neoliberalismo. Eh, entonces, sí, algo más que tú quisieras decir de eso. Sí, Dani, totalmente de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Y es que el liberalismo sí ya me parece algo, ya como tú mismo lo dijiste, un liberalismo con esteroides. ¿Y por qué me parece tan denso? Porque, o sea, no quiero, no voy a decir que esto era una excepción absoluta, pero por lo general los liberales planteaban que sí, que los liberales no deberían participar tanto de la política. O sea, debía existir el Estado y todas esas cuestiones, pero el liberalismo, sí, los liberales no deben participar tanto en la política. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, por ejemplo, para dejarlo más claro, Hayek, Mises, la escuela austriaca en general, ellos mencionaban que quienes que se consideraban liberales deberían tener una moral y valores liberales en cuestiones sociales, pero dedicarse técnicamente a la economía. Para la escuela austriaca era eso, era como que los liberales deben dedicarse a la economía y los políticos no, los políticos son otra cosa y son malos y por eso están al lado. ¿Por qué me parece que este neoliberalismo es un poquito peligroso si se lo quiere ver así? Porque ya es simplemente un discurso, o sea, es una manera de poner una clase dominante en el poder. O sea, esa es la manera en la que yo le veo un poco al neoliberalismo, porque, por ejemplo, tenemos uno de los principales autores del liberalismo, que es Friedman. Entonces, Friedman parte de Hayek, pero, por ejemplo, Friedman ya estaba de acuerdo en que los liberales sean quienes tengan participación en el Estado y que existan partidos liberales y políticos liberales y que lleguen al Estado para justamente, como tú dijiste, Dani, ya aplicar esas políticas de disminución estatal y esas cuestiones. Entonces, sí, me parece interesante porque más allá de tener la ideología liberal per se, sino es un discurso, o sea, Thatcher, Reagan, Pinochet eran gobiernos neoliberales, pero, ajá, pero como un discurso. Es que, ¿por qué quería traerlo esto a colación? Porque ya vamos a entrar a la cuestión de los libertarios, pero, ajá, o sea, Hayek
Hayek decía que un liberal se dedica a las cuestiones políticas es absurdo, porque, porque lo político hace que, digamos, no permita alcanzar la libertad de las personas. Entonces, me parece, sí, solo quería mencionar eso, porque el liberalismo, en cambio, ya toma toda esa postura contraria, ya es liberal en muchas cuestiones económicas y también ya muchas cuestiones políticas, y sí ya se convierte en un discurso más grande. Eso, Dani. Sí, solo quería topar justo en lo que tú hablabas, por ejemplo, de Pinochet y cómo América Latina sirvió de conejillo de Indias para el neoliberalismo, porque Pinochet da el golpe de Estado en Chile en el 73, o sea, 10 años antes de que Reagan esté en el poder en Estados Unidos en los 80. Entonces, como que América Latina sirvió un poco de conejillo de Indias de toda esta nueva teoría neoliberal. Y también aquí surgen muchas contradicciones, porque el estado de Pinochet era un estado totalitario, tirando hasta Exacto, exacto. cierto fascismo, y cómo Estados Unidos siempre de alguna manera lo protegió, también siempre se mostraba a favor del estado totalitario de Pinochet, de todos los asesinatos que se dieron, sobre todo ni siquiera solo a comunistas, sino a personas que parecían ser medio insurgentes, las desaparecían. También tenemos a Videla en Argentina, en Uruguay también se dieron estas dictaduras neoliberales, y pues ahí sí Estados Unidos hacía la vista gorda, y era como que este miedo al comunismo en la Guerra Fría. Entonces tenemos a nuestro dictador como, ¿quién es el que dijo, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta? ¿Te acuerdas que eso vimos en una clase? Eh, Sí, sí vimos bueno, eso, pero pero eso fue mucho antes, era bueno, un presidente de Estados Unidos como que dio esa frase sobre un dictador que puso en los Estados Unidos en Centroamérica. Es como sí, que sí, sí, sí. es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. O sea, así es como Estados Unidos veía esto. O sea, era como que necesario para frenar el comunismo, sobre todo en América, porque se daban muchos movimientos radicales en América Latina, y por eso les pareció necesario tener este tipo de dictadores. Y como ya tenía este tipo de dictadores, les pareció también medio interesante ver cómo funcionaba el neoliberalismo acá y cómo se podían aprovechar de eso para luego también poder también explotar mejor a estos países neoliberales, porque dentro de Estados Unidos no es que se instauró tanto un neoliberalismo, sino era como que más política exterior, así como que estos países Claro, deben ser neoliberales, y de eso se aprovechaba mucho también Estados Unidos. Entonces, sí, como que el rol de América Latina en instaurar un neoliberalismo a nivel mundial fue muy importante, sobre todo muy con importante. estas dictaduras militares que se dieron en los 70s, 80s. Sí, sí, muy importante. No, y es lo que hablamos, o sea, para concluir con esta parte también, es lo que hablamos de que puede que parta de un ideal todas las cuestiones, pero luego ya las estructuras y la historia van moldeando todo y ideologías o teorías se degeneran o se utilizan como discursos o simplemente como para legitimar relaciones de poder. Entonces, aquí vemos un claro ejemplo de cómo puede pasar eso con cualquier teoría política y veremos en los otros episodios. Dani, quería pasar a la cuestión del libertarismo, que es algo bastante interesante y bastante popular, pero solo quería dejar topar como que dos variantes del liberalismo para no dejarlas afuera porque me parecen importantes, que es el minarquismo y el anarcocapitalismo. Yo tampoco no quisiera hablar de esto, pero creo que hay que dejarlas. Ya nos ofrecimos hablar del liberalismo, hay que hablarlo, Dani. Bueno, el minarquismo es una vertiente liberal que habla básicamente de que el Estado solo debería preocuparse por la defensa nacional y por el orden público. O sea, solo instituciones de orden, nada más es lo que debería ocuparse el Estado, y de ahí prácticamente todo debería ser estructurado por la moral liberal y por el libre mercado. Eso sería el minarquismo. Ya. Ibas a decir algo, Dani, dale. No, 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 sigue, sigue. Ah, ya, sí, eso sería el minarquismo y bueno, el anarcocapitalismo, que es otra vertiente aún un poco más extrema del liberalismo, que habla de la no existencia del Estado, o sea, cero Estado, adiós Estado, y que los bienes, servicios y todo esté básicamente estructurado sí, todos los bienes y servicios son provenientes
de la competencia, del libre mercado y toda la moral de la sociedad debe ser liberal. Dani, estas dos cuestiones quería comentarte. Y ya estamos entrando en teorías que no tienen ni pies ni cabeza, ¿sí? Porque como ya dijimos antes, el capitalismo necesita de un Estado para poder existir, también de cómo esto es más, no sé, como creo que muchas personas que quieren hacerse parecer radicales, pero en realidad quieren que todo siga igual, se van por estos anarcocapitalismos, por estos Exacto. minarquismos, como para hacerse los súper radicales y los que son cools, así como que yo soy anarcocapitalista, pero en realidad son teorías que no tienen mucho no tienen mucho que aportar, no tienen tampoco como que una teoría fuerte por detrás que la sostenga. ¿Sabes? Son como solo conceptos así tirados al aire para no sé qué. Entonces, Sí, creo que, o sea, creo que, por ejemplo, Dani, con esto, ahorita se me ocurre una cosa, con estos dos ejemplos podrían dar lo que hablábamos de Aristóteles, por ejemplo. O sea, de que ahorita existen ya tantas variantes de formas de organización, pero podemos ir un poco a los clásicos a veces y ver, o sea, no, simplemente existen tres formas de organización y ya está. ajá, O sea, ajá. luego y las variantes pueden ser las que quieras, pero no siempre va a ser así. Entonces, bueno, por ejemplo. Sí, claro, se pueden ya ahora inventar cualquier cosa y de aquí surge esta, la famosa serpiente que dice Don't tread on me, la de no, sí. Hasta creo que Metallica tiene una canción que se llama Don't tread on me. No me digas de eso, Metallica, Sí, sí, Metallica, malditos Metallica antes era libertarios. chévere. Sí, entonces son todos estos que no necesitamos Estado para nada, solo desregulado todo y que el libre mercado haga lo que debe hacer. Entonces, sí, ya si eres así, no te juzgamos, pero no sé, Pero pues, aunque puedes sea investigar. Exacto. reconsidera tus ideales, reconsidera tus decisiones de vida. Pero bueno, ya. Y pasamos a los libertarios. Que bueno, Pasemos a los quizás puede libertarios. ser algo un poco más serio de alguna manera, pero también caen como que en este balde raro. Sí, 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 no, es que justamente por eso quería hablar de los libertarios, o sea, más que yo tampoco entiendo de dónde nace la ideología del libertarismo, o sea, digamos ya la verdad, porque por ejemplo, he visto que muchos de los libertarios parten de la escuela austriaca, por ejemplo, pero por tomar un simple ejemplo, o sea, por tomar un simple ejemplo, yo he visto que estas personas de culto, Agustín Laje, Milei, esta otra muchacha Eh, argentina, ¿cómo se La, llama? la, la Gloria, gloria. creo. Sí, pero no es argentina, creo que es dominicana. Ah, ¿no es de Argentina? Bueno, no sé, es que no sé, no Creo les, que es no les, Gloria Gómez, creo. Bueno, sí, es que. no tengo idea, bro, pero bueno, o sea, por ejemplo, Milei y Agustín Laje que les he escuchado un poco más. O sea, yo veo que ellos parten, por ejemplo, de la escuela austriaca y parten de del liberalismo como economía. Y aquí, solo por poner un ejemplo, se me hace que este libertarismo, por eso digo que no tiene tantas bases, porque, por ejemplo, hay un libro muy interesante. Espera. Una cosa, Gloria Álvarez. Ah, Gloria Álvarez. Ok, ok, grande, ok. Sí, sí, Gloria Álvarez. Sí, Perdón, sí, sí. Gloria, si nos estás viendo. Seguramente nos está viendo, Dani. ¿No te acuerdas que nos pidió colaboración el otro día? Pero bueno. No, es Bueno, que, ¿por qué quería topar este tema de los libertarios? Porque vuelvo todo al inicio. Por ejemplo, Milei habla muchísimo de Hayek y cuestiones así. Milei tiene un libro muy interesante. Milei no tiene nada interesante. Hayek. Hayek tiene un libro muy interesante que se llama Camino a la servidumbre y él habla de cómo el liberalismo, y en ese, aparte de muchísimas cosas, que es un gran libro, topa una cuestión específica de cómo el liberalismo se está degenerando. En ese momento ya, no me acuerdo en qué año, no me acuerdo en qué año era el libro, pero bueno, es hace mucho, mucho tiempo, ya lo voy a, si te puedes chequear, Dani, cuando salió Camino a la servidumbre, ya. porque ya en ese momento Hayek hablaba de que el liberalismo se estaba degenerando. Y creo que la degeneración de la que Hayek hablaba es justamente lo que ahora los libertarios están promulgando, porque 1944. 1944 se publicó Camino a la servidumbre, ya es bastante tiempo de eso. Y Hayek, y sí, Hayek en ese libro habla de que ahora, de que en ese momento, y se iba a seguir degenerando el liberalismo, porque esto estaba dando los pasos a estas cuestiones extremadamente conservadoras, por ejemplo, en el tema social, y de que ya Mm. no iban a la cuestión.
Hayek hace un poco lo que hace Lacan con Freud, o sea, Hayek hace una relectura de Locke. Entonces Hayek dice que hay que volver a ese liberalismo donde realmente prime la libertad del ser humano y donde lo que prima es la felicidad y esas cuestiones, y dice que ese liberalismo se está degenerando porque se está mezclando con cuestiones conservadoras. Y Ujú. sobre todo porque ahí es lo que habla Hayek, que se está mezclando con cuestiones conservadoras y que sobre todo es porque el liberalismo está tendiendo mucho a la parte de convertirse en partidos políticos, que lo vimos con el neoliberalismo. Entonces, ¿por qué quería mencionar esto? Porque me parece una, ya vas a dar tú, Dani, lo que es el libertarismo, pero me parece una contradicción, o sea, que ahora este nuevo movimiento del Don't Tread on Me y estas cuestiones se planteen como extremadamente liberales y realmente no tienen ni pies ni cabeza de lo que es realmente liberalismo. Y los propios autores que ellos se basan, como el ejemplo de Hayek, hicieron una crítica muy dura en su momento de esto. Así que nada, Dani, ¿qué tienes que decir sobre el libertarismo? Claro, o sea, me parece muy interesante lo que tú dices de Hayek, que de alguna manera pudo predecir hace años, en el anterior siglo, en el 44, a Milley, de alguna forma. Entonces, Sí, sí. es muy interesante porque todos estos libertarios suelen ser como que conservadores en lo social, pero liberales en lo económico. Entonces, es Ujú. como una Bien mezcla raro, medio rara, ajá, porque no son progresistas para nada en temas sociales, son muy conservadores, muy pero conservador. en temas económicos defienden mucho los derechos de la propiedad privada, los derechos individuales, eh, defienden mucho el capitalismo. Entonces, nada, es extraño, es raro, o sea, están muy en contra de los impuestos, están a favor de los paraísos fiscales, no deben haber regulaciones del Estado, Bancos centrales, chao. ajá, nada, Banco Central, nada. Entonces, claro, es como que, o sea, los libertarios, no es que creo que lleguen a nada, la verdad, se van a quedar ahí en sus discursos y no sé, en Milei, en Gloria Álvarez o lo que sea, pero es importante también verlos y un poco advertir a la gente de estas personas, porque, o sea, bueno, puedes ser liberal, puedes también ser no liberal, lo que sea, porque te puedo decir que tienen, aunque sea teorías, bases, que, que están, que tienen un bagaje ideológico y teórico detrás importante, pero los libertarios ahora pueden llamar mucho la atención de los jóvenes y yo qué sé, y pueden caer en como que en estas trampas de que el Estado no sirve para nada, de que los impuestos no debes pagar impuestos, de que los paraísos fiscales sirven, de que los recursos naturales deben ser, eh, pueden ser de cualquier entidad privada que quiera y que las pobres, las pobres empresas privadas necesitan más derechos y la propiedad privada y todo esto. Creo que es algo medio que puede llamar mucho la atención de ciertas personas, pero también es peligroso porque no tienen todo este bagaje, como dije antes, no tienen este bagaje ideológico o teórico detrás que lo sostenga de verdad. Es algo que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los libertarios porque pueden ser peligrosos para la sociedad. Sí, no, o sea, yo me quedo con lo que acabaste de decir, Dani. Mejor dicho, deberíamos tener cuidado porque no tienen nada de bagaje teórico, más bien lo que son es simplemente ideología pura, o sea, es una ideología ahí muy fuerte y bagaje teórico muy poco. Entonces sí, creo que hay que tener cuidado porque inclusive estos libertarios ahora se comparan, en mi percepción, se compara mucho con estos gurús de vida, con estos coaches, con estas personas que tienen la fórmula secreta para todo. Creo que los libertarios están haciendo eso desde la política, desde la economía, desde estas cuestiones, como para tratar de, nosotros tenemos la verdad absoluta de cómo debe organizarse una sociedad y de cómo debe ser la economía, estas cuestiones. Y solo desde el simple hecho de que alguien te presente una ley universal ya existe ahí un problema. Entonces hay que tener cuidado con eso. La famosa mentalidad de tiburón. Mentalidad Sí, de tiburón. ajá, y es como que de lo que tú dices, se aprovechan mucho de las redes sociales. Y hay Muchísimo. muchos jóvenes en las redes sociales que pueden ser muy llamativos los discursos libertarios, pueden ser muy llamativos todos estos gurús que
que te dan la receta secreta para la felicidad, para tener dinero, para todo esto, pero hay que tener siempre ser críticos y tener cuidado hasta dónde llegas con estos, porque muchas de estas personas no les importas para nada, solo les importa que, por ejemplo, muchas de estas personas cobran por sus secretos, entonces tengan cuidado de lo que ven en internet, tengan cuidado de lo que ven en redes sociales, y siempre sean medio críticos de lo que dicen, y por lo menos investiguen de dónde surgen estas personas, qué es lo que dicen, y también si es que ha funcionado de alguna manera todo lo que dicen así en sus discursos. Entonces, hay que tener cuidado con todas estas personas que se aprovechan de las redes sociales para llevar un mensaje que no beneficia, la verdad, a nadie y es muy fácil de comprar así. Entonces, eso. Exacto. Todo eso es retórica, así que siempre hay que hacer dialéctica de eso para que exista una síntesis y puedan existir conclusiones y bueno, esas cuestiones que ya saben. Conclusiones, Dani. Conclusiones. Puedo empezar yo, si te parece. Empieza. Ok, bueno, primero me gustó bastante el episodio porque creo que abordamos, si bien no es una exposición magistral de lo que es el liberalismo, que de hecho estoy contento de que no sea así porque no me gustan ese tipo de cuestiones, pero creo que sí abordamos las cuestiones más importantes. Quizá quería aclarar que por si acaso, si es que alguien que tiene mucho conocimiento sobre el liberalismo y llega a ver esto, no pretendemos aquí como que ahondar en las cuestiones ya extremadamente profundas del liberalismo, como lo dijimos al inicio, es una introducción para las personas que nos ven y puedan tener ahí un marco más grande nada más, o sea, de ahí a que ustedes quieran investigar muchísimo más y ahondar en las cuestiones del liberalismo, hay mucho más que abarcar. Lo que nosotros hicimos aquí es nada para lo que cita el liberalismo. Solo eso. Y bueno, ya la conclusión sobre el tema es que me parece que el liberalismo tiene obviamente un nacimiento, tiene bases importantes en su nacimiento, o sea, tiene un contexto histórico, tiene su teoría importante, es como teoría política, hablando de liberalismo en general, me parece bastante interesante, creo que sí topa cuestiones como la libertad y como la felicidad, que son muy importantes, es cosas que valoro mucho del liberalismo. Después también hicieron muchos aportes en cuestiones económicas y políticas, que eso es muy, muy importante. Destaco siempre Keynes, Hayek, son dos autores que vale la pena revisarlos, pero también otra conclusión que saco es que al ser la teoría política quizá más vigente o la que más cabida ha tenido en la historia moderna, también se ha prestado para degenerarse en varias cuestiones y se han utilizado para discursos y como vemos ahora, como hablamos hace un momento, inclusive para generar culto nada más y para no promover nada. Entonces, sí, siempre hacer dialéctica de estas cuestiones, pero creo que el liberalismo en sí el liberalismo en general me parece una buena visión del mundo, siempre y cuando, siempre en sus ideales y después ya existen otras cuestiones que ya vimos. Eso, Sí, Dani. también otra conclusión puede ser la cuestión del discurso, siempre estar atentos a eso, entender de dónde surge el discurso, las palabras que se usan, desde dónde se dan los discursos, quiénes dan el discurso, para también discernir en lo que es solamente un discurso o solamente un culto a lo que de verdad tiene un bagaje teórico por detrás, a lo que también tiene bases en la evidencia, que eso también es muy importante. Entonces, no solo dejarse llevar por palabras lindas de gente atractiva, sino también discernir siempre esto y ver qué está Ujú. detrás de eso, de los discursos. Eh, También, no sé, creo que nuestra conclusión de siempre ser críticos a las Ujú. estructuras en las que vivimos, entender cómo funciona la superestructura, la estructura, que creo que de lo de la superestructura, y eso ya vamos a hablar en nuestro episodio del comunismo, porque eso es algo muy Sí, marxista, ajá. pero, pero bueno, siempre sean críticos, siempre vayan hacia una dialéctica, no se queden solo en la retórica. ¿Alguna otra conclusión? Nada más, Dani, que comenten. Bueno, es que dices que sí, tú que comenten y todo eso, pero es que se Sí, vienen cosas comenten. interesantes. Eso. Claro, también que el capitalismo necesita del Estado. Ah, sí, El sí, sí. capitalismo sin Estado no funciona.
de que los estados ahora son todos liberales, bueno, por lo menos en sus bases son liberales, y que también esto de izquierda y derecha y catalogar el liberalismo como algo de izquierda, no Muy sé difícil. qué tan real sea eso. Pero bueno, nada más que decir, ya saben lo que siempre hacen en YouTube, like, manito arriba, suscríbanse, denle a la campanita, comenten. Escuchen cumbia. Gracias por ver este video, este podcast también, si estás escuchando en Spotify o viendo en YouTube. Y, y pues nada, la próxima semana hablaremos de comunismo. 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 Entonces ya pilas con eso para quitar un poco también todos los prejuicios y entender también de verdad de qué se habla cuando se habla de comunismo, de socialismo, de marxismo. Ese va a estar muy interesante. Y pues manténganse críticos. Gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. ¿Tienes algo más que decir antes de despedir ya por completo este episodio? Nada más. Tomen agua y escuchen cumbia. Nada más. Exacto. Y bueno, sean felices. Hagan lo que les haga feliz, pero no sean Ahí. libertarios. Bueno, Dios. adiós. Adiós. Ya, ahí quedó.